vuelta. Vamos a hablar de la ley que está directamente vinculada con una población particular de peruanos. Ellos son los pueblos indígenas no contactados o que están en esta situación tan particular, que habitan evidentemente el oriente del Perú, pero que también comparten algunas cosas en común con otras poblaciones fronterizas. Por ejemplo, el Brasil tiene esta misma naturaleza de poblaciones, Colombia tiene esta misma naturaleza, y en esos países se han establecido normas que tratan de generar cierto equilibrio, y cuando hablo de equilibrio me refiero a la inversión que puede estar vinculada con actividades como hay inversión forestal, los temas petroleros, pero también la forma en que se respete el acervo cultural que está vinculado a estas poblaciones. Y para eso hemos invitado al señor Julio Cusurichi, que es representante de AIDESEP, y él obviamente también es responsable de lo que está implicando el análisis de esta ley dentro de su organización. Buenas noches, Julio, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Para nosotros es un gran gusto de que nos aperture este espacio para dar a conocer nuestra preocupación, ¿no? como peruano y como indígena, ¿no? a todo el país. Exacto. Explícanos un poquito cuál es la lógica de una ley Piazzi. A ver, primero quiero un poco indicar que AIDESEP representa a 9 organizaciones indígenas a nivel de la Amazonía, 109 organizaciones y 2.400 comunidades. Entonces, ahora, sobre esta, digamos, propuesta que está en camino de la 3618, ¿no? La ley de la modificación de la ley Piazzi, en verdad esto es sumamente preocupante. Sumamente preocupante porque primero sería dar un camino a terminar con los pueblos indígenas en aislamiento, o sea, camino a la muerte. ¿Ya? ¿No? Pero en palabras técnicas son a un genocidio, ¿no? ¿Por qué? Porque primero esta norma desconoce, ¿no? la existencia de estos pueblos, a pesar que ya hay identificados 26 pueblos indígenas reconocidos legalmente por el Estado, ¿no? En el 2006 se aprueba la ley de Piazzi, o sea, desde el 2006 hay una norma para los derechos de Piazzi, pero esta modificación también primero desconoce y apunta a anular algunas propuestas de reservas territoriales que tienen 10, 12 años, ¿no? en trámite, y el otro es que se trata de otorgar las decisiones para la creación de esta reserva a los gobiernos regionales. ¿No? Ese es un retroceso. Tenemos, por ejemplo, el convenio 69, ¿no? que habla sobre los derechos de nosotros, ¿no? a nivel internacional, y que ha sido reconocido por el Congreso peruano. Claro. Y cuando una norma se reconoce o se, digamos, valida por el Congreso peruano, pasa a ser una parte de la norma nacional. Entonces, ahí estamos viendo que en vez de fortalecer normativas para defender a estos pueblos, se estaría dando como un retroceso, ¿no? Y ahí, pero se ve clarísimo, nosotros notamos clarísimo que quieren, digamos, aperturar la Amazonía, ¿no? Para continuar con este tema de un saqueo de las industrias, ¿no? Palma aceitera, hidrocarburos, tala ilegal, y ahí por ahí el tema del narcotráfico. Claro, Julio, tú has indicado que es una amenaza para ustedes, para las poblaciones que tú representas. ¿Por qué? Porque eventualmente no van a tener participación ustedes en las formas en que podrían iniciarse actividad económica en estas zonas. Exactamente, ¿cuál es la amenaza? Cuando tú dices que van a desaparecer, ¿a qué se refiere? ¿A que no van a poder participar? ¿No va a haber una consulta, algún mecanismo de entendimiento? No, la consulta ya queda, digamos, fuera, porque la amenaza es que ahora todavía hay territorios donde están estos pueblos. Claro, ¿no? protegidos, son reservas. Y al otro que están por reconocer, ¿no? La amenaza es porque están pidiendo, por ejemplo,
hay alcaldes, el alcalde de Contamana, de Ucayali, está presentando una acción de amparo, ¿no? Anulando la creación de esta reserva. Entonces, porque indica que el desarrollo trunca el desarrollo, pero eso es totalmente falso, ¿no? Totalmente falso, porque esos territorios están mucho más allá de la población, ¿no? Y por eso es que nosotros, como AIDESET, venimos pidiendo más bien que se garantice, más bien que se fortalezca las normas nacionales para proteger a estos pueblos, ¿no? Y el día de hoy ha habido un avance significativo. La Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Ecología y Ambiente, ha archivado esta propuesta, digamos, este proyecto de ley, ¿no? Y le ha archivado porque con los congresistas, digamos, han pensado por los derechos y la vida de estos pueblos y no por un tema económico, una actividad económica, porque creo que aquí o en todo el mundo, por encima de la actividad económica, debe estar, ¿no?, el derecho a la vida de cualquier ser humano. Y creo que los congresistas que han dado el voto para archivando este proyecto de ley, creo que han pensado pues por el tema de los derechos a la vida de estos pueblos, ¿no? Claro. Sin embargo, la Comisión de Descentralización va a volver a revisar esta ley Piazzi el miércoles. ¿Usted conoce qué argumentos nuevos van a existir para justamente revisar otra vez la ley Piazzi? ¿Va a estar vinculada más bien con otorgarle más preponderancia a la labor de las regiones? ¿Nos podría dar algún alcance? Mira, un tema de derecho humano, nosotros no justifica que se haga cargo una región. Tiene que, digamos, hacerse cargo, digamos, la autoridad nacional. La autoridad nacional. Y conociendo, ¿no?, conociendo cómo han actuado los gobernadores en estos últimos años, gobernadores con problemas judiciales, incluso no ha habido en la justicia por el tema de la, digamos, con este tema de la tala ilegal, ¿no? Entonces, ahí nos preocupa si están en manos, ¿no?, de la creación de estas reservas territoriales por los gobiernos regionales. Entonces, nosotros pensamos que esto tiene que continuar siendo desde un nivel nacional, porque el Ministerio de Cultura, con un tema nacional, es el órgano, pues, ¿no?, que está a cargo, ¿no?, de políticas públicas para este tema de nosotros, claro, como pueblos indígenas, ¿no? ¿Y cuántas población se podría ver afectada si eventualmente se quita esta lógica más bien nacional que hoy día está reposando en el Ministerio de Cultura? ¿De cuántas personas o cuántas comunidades se verían afectadas, Julio? El Ministerio de Cultura ha reconocido 26 pueblos. Ya. ¿Y en población cuánta gente es? En población todavía no tenemos, digamos, un censo, porque nosotros no podemos hacer el contacto, claro, ¿no? Pero sí, particular, por la experiencia y por la naturaleza de la información en cada región, ¿no?, por las evidencias, no determinamos, ¿no?, los 26 pueblos, pero y cada vez estos pueblos están más, digamos, con problemas de ser arrinconados, ¿no?, por estas actividades, ¿no? Eso ya sea pues en Ucayali, en Loreto, en Madre de Dios, ¿no? Y son, digamos, las organizaciones indígenas que de una u otra manera se han pronunciado para que este proyecto de ley pues se archive, ¿no? Y eso ha sido pues un trabajo de Orpio en Loreto, en Oraú en Ucayali, ¿no? Claro. Corpía en Atalaya, Fenamat en Madre de Dios. Entonces, son organizaciones que han venido trabajando para proteger estos derechos, y más bien es importante dar a conocer que estos pueblos son altamente vulnerables a cualquier contacto, claro que sí, ¿no? Si nunca han tenido contacto, definitivamente las enfermedades podrían ser transmitidas pronto, pero entre digamos, los argumentos que ustedes quisieran en todo caso dar a conocer, está el tema económico, definitivamente, hay explotación forestal, en fin. El MINAM ha hablado algo acerca de esta situación cuando, por ejemplo, se toca el tema de la ley forestal. ¿Cómo ves esa situación? Ellos han comentado que no hay, digamos, algunas condiciones para desarrollar actividades en estos casos. ¿Tú coincides con eso? Mira,
parece que está como un tema orquestado, paquetazo de ley que está pidiendo frente a violar nuestros derechos. El tema de la ley forestal es un tema también sumamente preocupante, porque por una parte nuestro gobierno peruano, a través, como punto focal del MINAN, en grandes eventos, la COP, ¿no?, en eventos internacionales, presenta un avance de la conservación. Pero por el otro lado, Energías y Minas, ¿no?, o por otro lado, dan concesiones petroleras, incluso concesiones madereras, ¿no? En Ucayali, en Loreto hay 47 concesiones madereras encima de territorio de pueblos indígenas en aislamiento. En Madre de Dios hay una empresa maderera que también está pues encima de los territorios de pueblos indígenas en aislamiento. El año pasado, el 22 de agosto, ha sido, digamos, muerto, ¿no?, un maderero, ¿no?, y otro ha sido herido, ¿no?, por estos pueblos. Entonces, creo que eso es una gran preocupación, ¿no?, y por eso es que esta ley llamado genocida de los Piazzi, también en la Comisión de Descentralización tiene que archivarse por el bien del país, pero por el bien también de estos pueblos que necesitan seguir viviendo como cualquier ser humano que estamos, ¿no? Claro, en principio ustedes mismos. Ahora, tú además tienes experiencia internacional, Julio, me comentabas antes de empezar este bloque. En el mundo, ¿cómo se solucionan estos problemas? Porque como yo decía al comienzo de la entrevista, no somos el único caso, Brasil, Colombia, hay este choque obviamente de intereses entre el desarrollo económico, que obviamente debería redundar también a favor de estas comunidades, y la conservación de las comunidades. ¿Tú tienes algunas ideas que podrías compartir con nosotros para llegar a un equilibrio? Porque ambas situaciones, digamos, son legítimas, pero ¿cómo logramos un equilibrio? Claro, estos problemas de Piazzi no solamente es en el Perú, sino se extienden en toda la cuenca amazónica, ¿no? Paraguay, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, ¿no? Y los problemas son casi comunes, ¿no? Hay, por ejemplo, Brasil, ahora con el nuevo gobierno, de una otra manera, está de un tema de despojar territorio de estos pueblos, ahora ya está teniendo en cuenta los derechos de estos pueblos, ¿no? En Colombia hay también, digamos, esta preocupación, ¿no?, con las actividades petroleras, ¿no? Y en Perú igual, pero es importante que este antecedente de esta propuesta del proyecto de ley, si en Perú, digamos, es aceptado por algunos congresistas que no conocen la Amazonía, esto puede ser perjudicial porque no solamente hay indígenas en Perú, pero hay indígenas en la cuenca amazónica. Claro. Eso puede ser una jurisprudencia para seguir violando los derechos de otros pueblos. Por eso te preguntaba, ¿no? Ahora, en el Perú también se han dado algunas cosas importantes. Ahora ya hay protección para los defensores de los pueblos amazónicos, los oceánicas. Este tipo de regulaciones ha salido de la Comisión justamente Pueblos Indígenas. ¿A ti te parece que este tipo de medidas son necesarias que se difundan más? ¿Es suficiente o hay que hacer más esfuerzo? El día de hoy también se ha aprobado, ¿no?, la ley, digamos, un proyecto de dar, digamos, mucho más derechos, ¿no?, claro, derecho de defensa a los líderes, ¿no?, que protegen el tema ambiental. Pero eso se debe implementar, o sea, una aprobación es un papelito, una resolución, ¿no? Esto debe, digamos, tener su implementación, ¿no? Su implementación, presupuesto, porque son más de 31 líderes, ¿no?, indígenas que ya nos dejaron por el hecho de defender que fallecen, su territorio, ¿no? Que fallecen, que son atacados. Que son, digamos, seguramente por los extractivistas, pero por defender el territorio, muchos, 31 líderes ya están, digamos, muertos, ¿no? Por eso era importante y fundamental que esta aprobación, ¿no?, de esta norma, pero es importante que el gobierno, ¿no?, pueda implementar,
¿AIDESEP va a presentar algún tipo de sugerencias al respecto? Justamente para implementar estas medidas que tú comentas. AIDESEP siempre somos una organización que proponemos. No, el tema de si una comisión o si una norma no tiene presupuesto, esto se queda pues en una, digamos, un papel, digamos, simplemente una resolución, y esto no tiene resultados. Entonces aquí se debería, digamos, tener su presupuesto cuando hay un problema para ir con la Fiscalía, con las autoridades competentes, porque si no es una letra muerta. Pero creo que es un avance. Esperemos que esto para nosotros es un avance, pero en la implementación tiene que darse el presupuesto pues para que esto tenga resultados, ¿no? Claro, además, Julio, para cerrar, hay, como digo, experiencias internacionales que probablemente a través de ustedes se pueden conocer en el Perú, porque aquí lo importante es tratar de llegar a ese equilibrio. Muchísimas gracias. Mira, nosotros para esos temas también hemos tenido reunión con las embajadas de Noruega, de Alemania, Reino Unido, ¿no? Canadá, y están preocupados por estas leyes de la ley forestal, la ley de Piazzi. Y el día de mañana tenemos un evento en el Congreso, ¿no? Y invito, ¿no?, a los congresistas para que puedan asistir, porque se va a hablar sobre el tema de pueblos indígenas en aislamiento, y esperamos que el día miércoles, ¿no?, por el bien de la humanidad, por el bien de la vida de nuestros pueblos, pues la Comisión de Descentralización también archive este proyecto de ley, porque si no va a afectar a los pueblos indígenas en aislamiento. Estupendo. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros, y vamos a estar como siempre atentos. Es importante involucrarnos, es un tema muy particular, pero como dices, es necesario también llegar a un equilibrio. Gracias por este diálogo. Gracias a usted. Muy bien, y con ustedes vamos a volver con el final del programa después del corte, así que no se vayan, es Diálogo Abierto.